Soy Ana Rosas Mantecón, soy antropóloga y me he venido especializando en públicos. Trabajo públicos de cine, públicos de plataformas ahora, públicos de televisión, de video, de museos. También he hecho varios estudios sobre públicos de museos, tanto museos efectivos como para instituciones que quieren crear un museo y entonces de públicos potenciales. He trabajado también públicos de salones de baile, de televisión, particular unos estudios sobre públicos de telenovelas, ¿no? Me interesó también trabajar organizaciones diversas que trabajan con la participación cultural como una herramienta para el trabajo político y la inclusión social. Y buena parte de mi interés, que es un interés yo generalmente, bueno, trabajo desde la universidad, pero es en diálogo con las políticas públicas. Buena parte de mi mirada es una mirada muy atenta a entender las dinámicas de la participación cultural, pero estas dinámicas también en función del diseño de políticas culturales en diálogo con la información sobre la participación cultural. En realidad me parece una pregunta titánica, ¿no? Yo creo que tendría pocos elementos para contestártela, porque además son dinámicas que tienen formas muy distintas en los campos, ¿no? En el campo musical, o en el campo cinematográfico, o en el campo de las artes plásticas. O sea, creo que no hay manera de contestar eso así, ¿no? Me parece que bueno, es muy importante voltear la mirada hacia esos circuitos y ver la manera. Yo creo que lo que preguntaste me parece clave. No tengo yo una mirada única sobre eso, pero creo que la relación entre lo presencial y lo digital debe estar en el núcleo de nuestra mirada. Cómo van conviviendo, combinándose, ¿no? El campo de la música fue en realidad el primero en donde lo digital empezó a ser, eh, por, por lo menos económicamente, más redituable que lo presencial. Y ahí hay muchas dinámicas que impactaron otros campos, ¿no? En el caso, eh, en el caso cinematográfico, por ejemplo, tenemos una idea sobre el cine latinoamericano muchas veces muy poco atenta a todos los fenómenos emergentes, ¿no? La manera en la que se está globalizando, el papel que vienen jugando los festivales, que vienen jugando las plataformas digitales, hay la televisión misma. Yo creo que lo hemos comprendido mal, ¿no? Creo que nuestro marco de análisis, sobre todo del mundo digital, es un marco que viene renovándose muy rezagadamente respecto a las dinámicas de convivencia, de sinergias, de relación entre lo digital y lo presencial. Si tú ves, por ejemplo, las encuestas de lectura, ¿no? ¿Hace cuánto que leemos en papel y leemos en digital y leemos en los celulares? Lo podemos ver, por ejemplo, en las universidades, ¿no? O sea, el principal soporte de acceso a la lectura es el celular. Y bueno, me parece muy impresionante que sigamos en nuestras encuestas preguntando cuántos libros leyó el año pasado y sacando nuestros índices de lectura a partir de, de la lectura física y ir desconociendo el universo que significa la lectura digital, no solamente de libros, ¿no? Sino de periódicos, la escritura y bueno, la lectoescritura en redes. Creo que por eso digo que me parece muy importante esta pregunta, porque creo que ahí hay un núcleo para pensar las dinámicas, ¿no? De acceso y de participación cultural que no estamos mirando, ¿no? Y de alguna manera, bueno, ¿qué hizo la pandemia? Lo conversábamos, bueno, agudizó tendencias que ya estaban ahí y que, bueno, de alguna manera se vieron
reforzadas por el cierre de las salas de cine temporal, el cierre de los teatros, el cierre de las librerías, de las bibliotecas, ¿no? Entonces, buena parte de estas tendencias creo que se fueron ahí y bueno, nos obligan a pensar eh, cómo se transformó la circulación. Es difícil tener una mirada uniforme sobre dinámicas que son dinámicas muchas veces muy particulares, ¿no? En el campo, por ejemplo, de la música, ¿no? Que puede implicar los derechos de autor para un productor cultural. Bueno, hay campos en donde la difusión a través de lo digital puede nutrir, por ejemplo, la asistencia a un concierto. Al principio, lo digital creo que en una primera etapa era visto como una amenaza, ¿no? Y como la negación de lo presencial. Y bueno, muy pronto se empezó a ver que, bueno, se podía usar la difusión digital gratuita, ¿no? Como un pivote para la visibilidad. Entonces, creo que en ese campo, pero eso implica la transformación también de las estructuras que van facilitando eso, ¿no? Creo que en otros campos es muy claro cómo esta transición de lo digital, bueno, de la relación entre lo digital y lo presencial, ha significado, por un lado, una enorme visibilidad. Me parece que es el caso de muchos festivales que al digitalizarse, bueno, ampliaron sus públicos de una manera impresionante, pero al mismo tiempo están en peligro de cerrar porque no hay manera de generar recursos, no hay la estructura todavía para que eso se vuelva una posibilidad para que las instituciones sobrevivan y gestionen sus ingresos, ¿no? Creo que ahí hay otro de los núcleos problemáticos que, bueno, nos obliga a pensarlo pues de maneras muy complejas, ¿no? ¿No? Yo creo que está claro que, por ejemplo, que esto ocurrió durante la pandemia hubo directores de cine, bueno, que estrenaron digitalmente con una gran reserva y, bueno, se sorprendieron de ver la manera en la que eh, el acceso se potenció a sus películas, pero de ahí a que puedan vivir de eso, bueno, tenemos un gran reto para pensar que eso se vuelva una posibilidad, que este aumento de la visibilidad impacte en otras áreas. Creo que el hecho de que estén ahora pues cerradas las salas va a dificultar muchísimo y bueno, también por otro lado, las condiciones leoninas de las plataformas, ¿no? Que las ganancias que ellas tienen no están siendo pasadas hacia los creadores, ¿no? Creo que nuestros creadores, bueno, se ha mostrado la enorme precariedad con la que están trabajando y yo no vislumbro cómo la actual digitalización, bueno, pueda realmente volverse en una plataforma para que vivan de su trabajo, ¿no? Creo que hay dinámicas también del consumo que conocemos poco. Creo que ahí el tema de la investigación es clave. Están aprovechando pues de no solamente la investigación, nos quedamos desfasadas frente a estas nuevas realidades, sino la legislación también. Entonces, todos esos huecos, ¿no? No pagan impuestos, no pagan derechos, no hay manera de poner, bueno, sí hay manera, pero no la hemos gestionado de poner límites a la visibilización que hacen preferencialmente de cierto tipo de producciones en detrimento, pues, de la diversidad, ¿no? Vemos que, bueno, el desarrollo tecnológico ha favorecido esta multiplicación de la diversidad de producción cultural, ¿no? Cada vez es más fácil filmar, es más fácil reproducir, es más fácil grabar y ponerlo en escena, ponerlo a circular, ¿no? Hay conceptos que vienen tratando de dar cuenta de esta transformación ya no hablamos solamente de públicos o consumidores, sino hablamos de prosumidores o hablamos de produsuarios, que son justo, que dan cuenta de toda esta dinámica de difusión,
pero que va quedando invisibilizada frente a estas otras dinámicas, que son dinámicas que bajo el pretexto de que son los algoritmos, ¿no? Los que están moviendo la producción, y vemos, bueno, qué posibilidad, es en realidad una manera de enmascarar, bueno, cómo están favoreciendo cierto tipo de programación de los algoritmos. No funcionan como el libre mercado, funcionan absolutamente dirigidos y manejados, ¿no? Para beneficiar los intereses de ciertos actores preferentes. Hay un libro que a mí me encanta que se llama La cultura de la conectividad, de Van Dyck, que muestra ella cómo, te digo, en la historia de las plataformas mismas, este modelo de negocios va inhibiendo crecientemente la posibilidad de realmente ser un producerio, un prosumidor, ¿no? No es que lo impida, es como una contradicción, ¿no? Porque cada vez más el desarrollo tecnológico va facilitando el que yo opine, el que yo ponga a circular esa opinión, el que yo genere versiones alternativas modificadas, pero en la lógica de modelo de negocios de las plataformas, cada vez más es una lógica que favorece al influencer, que favorece al, a la figura, que es una figura. Leía yo hace poco el contraste, ¿no? Por ejemplo, entre la proporción, o sea, ¿qué proporción, por ejemplo, de la gente que emite mensajes en Twitter tiene seguidores? Y se ha ido invirtiendo paulatinamente. Al principio eran muchos emisores que eran seguidos por muchos seguidores y cada vez menos, ahora lo que tenemos son muy pocos emisores que son seguidos cada vez más por más. Hay una altísima proporción que no hace nada más que seguir, más que mirar, más que escuchar, más que leer, pero que no genera el diálogo y no es seguido más que por una minoría. ¿Qué ocurre eso entonces? Que la posibilidad de esa conversación cultural, que en principio, que me parece que está en potencia del sistema de plataformas, bueno, cada vez pues debido a esa lógica, se va invirtiendo y aunque en teoría yo podría desarrollar todas esas formas de participación cultural, eso se va limitando crecientemente, ¿no? Mira, por aquí justo tengo o sea, en Twitter el 10% de los usuarios produce el 90% de los tweets. En YouTube, que originalmente, bueno, era una red social y de interacción, en la actualidad el 4% de los usuarios sube el 75% del contenido. Eso te habla, bueno, de la realidad de la circulación. En teoría, bueno, todos lo podríamos hacer, pero las plataformas no son ventanas abiertas, son ventanas que tienen una estructuración. Y esa estructuración, bueno, va obedeciendo a lógicas comerciales que es enormemente redituable para una plataforma el tener un grupo reducido de influencers que les garanticen todos esos likes y todo lo que implica en términos de sus modelos de negocios, ¿no? En México, hasta hace, bueno, algo que trabajamos en la investigación sobre butacas, plataformas de asfalto fue justamente lo que ocurría con Filmin Latino, que a pesar de tener un contenido, bueno, súper interesante y diverso, y en realidad funcionaba para un gueto, pero mínimo de la comunidad de cinéfilos, incluso de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurrió con la pandemia? Que de repente tuvieron una demanda de parte de circuitos muy distintos. Y bueno, es bien interesante, yo creo que no, bueno, no lo hemos analizado. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué manera se potenciaron estas otras formas que son formas que no obedecen a ese modelo de negocios, que están buscando abrir ventanas a la diversidad, ¿no? Y creo que, bueno, ahí también se abren posibilidades
que vinieron de la misma, de la pandemia misma y del encierro consiguiente, ¿no? Creo que algo muy similar ocurrió en Brasil, lo he conversado con investigadores de ahí, y también en Argentina. Su plataforma Cinear, ¿no?, era ya muy exitosa y bueno, se potenció de una manera increíble al principio de la pandemia. Incluso yo desde la Ciudad de México pude ver muchas películas argentinas. Después volvió la geolocalización y ya me bloquearon, pero hubo, sí hubo, y creo que ahí, bueno, hubo una apertura enorme y son fenómenos de los que todavía no tenemos investigación y qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos otros circuitos? Hay una biblioteca en la Ciudad de México que es la Biblioteca Vasconcelos, que es una biblioteca importantísima porque se encuentra en una zona suburbana y es una era una fuente de, bueno, de información y un espacio para la lectura, para el acceso digital, para ir a practicar bailes, a ensayar, porque es una biblioteca enorme en donde había conciertos, y bueno, en una zona en donde es un páramo cultural, ¿no? Entonces, no solamente, pero lo que a mí me encanta de este caso es que no solamente era muy importante a nivel presencial, sino que los públicos de su Facebook, los públicos de sus páginas, de su oferta digital, eran mayores que los de la Biblioteca Pública de Nueva York, ¿no? Entonces, siempre es el ejemplo a nivel mundial, ¿no?, de este éxito de acceso digital. Entonces, de lo que te habla es eso de cómo también hemos comprendido mal la fuerza que puede llegar a tener lo digital como una fuerza de acceso, como un espacio, ¿no?, de acceso y de circulación de contenidos y de participación, ¿no? Creo que ahí estás, pero bueno, es un fenómeno en donde nos está estallando. Creo que yo muchas veces me siento casi como una arqueóloga, ¿no? Con mi mirada que se quedó en una realidad que bueno, nos transformó y nos estalló en el último año de una forma muy contundente, ¿no? La ampliación de ese consumo no nos está dejando ver a una enorme cantidad de la población que no está logrando entrar. Por decirte algo, por ejemplo, ah, cuando la oferta inicial era una oferta gratuita, bueno, pudieron entrar personas de todos los países, gente que estaba en las comunidades rurales y que nunca había podido ver una obra de teatro nacional, bueno, pudo verla, pero ¿qué ocurre ahora que las instituciones que tuvieron enormes recortes presupuestales, que siguen muchas de ellas cerradas, bueno, que empezaron a pensar, bueno, ¿cómo cobramos aunque sea una pequeña cantidad por el acceso? Ahí surgen otras barreras, porque una parte importantísima de nuestra población no está bancarizada. Entonces, ¿cómo va a pagar, aunque sea un acceso que en teoría podría pagar? ¿Cómo va a pagar? Por ahí veía yo, en promedio, o sea, no más de una tercera parte de la población en América Latina cuenta con una tarjeta bancaria. ¿Qué implica eso? Entonces, bueno, es una barrera para el 70% de la población y que genera la dificultad de que esta circulación que me dices de estos otros circuitos alternativos, ¿no?, tenga la posibilidad de generar ahí un modelo de negocio viable, ¿no? Creo que son este otro tipo de barreras las que vamos a tener que trabajar también desde las políticas públicas. La calidad del Internet, ¿no? El que se nos corte y corte una y otra vez. Bueno, en una conversación académica la podemos reiniciar, pero si es una función, es muy difícil, ¿no? O sea, creo que ahí se vuelve también el tema del ancho de banda, todo un tema para pensar estas nuevas barreras para los públicos. Otra, el tema, bueno, a mí me impacta, estaba yo viendo, salió ayer una encuesta sobre consumos culturales en México que hizo la UNAM, que es la universidad más grande del país. Y bueno, prácticamente creo que el 80 o 90% de la población accedió al contenido cultural a partir de su celular. Eso también genera, sí, 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 a partir del móvil, ¿no? Y la gente vio películas, casi el 90% era la cifra,
Bueno, Cambia el es consumo completamente, ¿no? Cambia. radicalmente. Mm. Tenemos que trabajar eso también, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente no tiene otra ventana, ¿no? Para acceder a contenidos. Una de las grandes ventajas de los festivales es que en su especialización han venido construyendo comunidades y eso creo que es clave, ¿no? Porque ir, por ejemplo, uno puede ver en festivales eh, que se daban en la Cineteca Nacional, como dependiendo del festival, los públicos eran radicalmente distintos y llegaban ahí a encontrarse, era una fiesta comunitaria, creo que su creación de tejido social es tan importante como la circulación que ponían en escena primero presencialmente y ahora digitalmente para comunidades que ahí se encuentran, se recrean, ¿no? Se reproducen para identidades. Yo creo que es clarísimo. En México es bien impresionante el fenómeno de los festivales. Hay una publicación que es el Anuario de Cine Mexicano que publica el Instituto Mexicano de Cinematografía en línea desde hace 10 o 11 años. Y es bien interesante ahí cómo ver cómo el crecimiento de los festivales es exponencial en todos los estados, ¿no? Y qué van haciendo, bueno, se van volviendo eh, lugares importantísimos para la diversidad, ¿no? Creo que para mí eso es donde yo veo sus grandes potenciales, ¿no? Porque, ¿qué ha ocurrido? Bueno, sean, en el caso del cine, por ejemplo, ¿no? Se multiplicaron las pantallas. México en muy poco tiempo, primero después de toda la crisis de los años 70, 80, 90, bueno, tuvo una reorganización de la exhibición que, bueno, fue transformando y multiplicando la exhibición. México es actualmente el cuarto país a nivel mundial en infraestructura de salas. ¿Qué pasa con esa infraestructura? Bueno, que ciertamente se multiplicó, pero está en menos del 10% de los municipios de este país. ¿Qué ocurre con esa infraestructura? Bueno, pues que alimenta a menos de la mitad de la población de este país, a más de la mitad. La principal razón por la que no van al cine es porque no tienen ningún cine cerca. O sea, los cines, se acabaron los cines de pueblos, se acabaron los cines de ciudades incluso medias. Hay estados completos en donde solo hay cines en la ciudad capital, ¿no? ¿Qué ocurre con los festivales? Pues que los festivales empezaron a volver a recomponer ese tejido, empezaron a moverse por los pueblos, a moverse por las comunidades, empezaron a recomponer y a ofrecer toda la diversidad que no se ofrece en los circuitos más amplios, que son los circuitos de la exhibición de salas, ¿no? Entonces creo que me parece que, bueno, el gran reto no es el de la visibilidad, sino el de la sostenibilidad, ¿no? No sé cómo, creo que el gran reto está ahí. Tienen que formar parte de políticas públicas de apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque son justamente lo que nos permite mirar lo que no ofrece el mercado, ¿no? Creo que tenemos que pensar en nuevos modelos de negocio. O sea, no tengo la menor duda. Creo que, bueno, está abierto a ver cómo los vamos a desarrollar, pero yo creo que la competencia por la atención me parece que está en el núcleo, ¿no? De todas estas ofertas. Yo, ¿por dónde lo vislumbro? Lo vislumbro mucho por el lado de la formación de públicos. Yo creo que hay que trabajar por valorizar el acceso, ¿no? El acceso a ciertos productos, ¿no? Creo que, pero no sé, me parece que va a ser muy difícil, ¿no? Es esta competencia por la atención a mí, algo que me impacta mucho en mi observación de las dinámicas de consumo es el, la visualización simultánea de tantas pantallas, porque ya no es, por ejemplo, la competencia de la oferta de películas y la oferta musical, por ejemplo, en una computadora o en una televisión, sino uno puede ver que la persona que al mismo tiempo está viendo una película está viendo su celular,
está viendo otras ofertas, las está comentando, las pone en relación una con otra. O sea, son dinámicas que para la posibilidad de vivir de una oferta es muy difícil, ¿no? Creo que tenemos que conocerlas para ver en qué medida estaremos dispuestos y tal vez, no sé, entrar dentro de ciertas, así como ahora, por ejemplo, una plataforma como Spotify condensa mucha música, una plataforma como Netflix o como Filmin Latino ofertan muchas películas, una plataforma como Scribd condensa muchos libros, ¿no? O tenemos que ir como justamente conociendo, ver de qué manera podemos tal vez generar estos otros modelos de negocio a partir de cierta suscripción. Tal vez no estamos dispuestos a pagar por un concierto, pero sí estamos dispuestos a pagar por muchos conciertos. Y creo que estas formas de agrupamiento, ¿no? Tal vez yo me imagino una plataforma de festivales, yo estaría muy dispuesta a suscribirme y ir pensando en estos otros modelos de negocio, pero para eso necesitamos entender las dinámicas de consumo, ¿no? Y sabemos muy poco todavía, ¿no? Si tú ves todos los estudios que se están haciendo al calor de la pandemia, muchos son otra vez sobre la oferta, sobre la situación de los artistas, sobre las nuevas plataformas, pero muy poco sobre estas nuevas dinámicas de consumo que nos van a hacer, yo creo que nos van a dar clave para ver cómo se pueden generar estas otras formas, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar el consumo como una práctica en donde hay pactos. Son pactos en donde que todo el tiempo se están renegociando, ¿no? Tú me puedes tal vez ofrecer un cierto pacto y yo lo negocio, si quiero, no quiero, o lo quiero de esta manera y no de esta otra, y es un ida y vuelta, ¿no? Yo creo que los pactos se están transformando radicalmente, hay nuevas formas de negociación de esos pactos que tenemos que entender, ¿no? Y que muchas veces te decía, me parece con lo que empezamos esta charla del núcleo presencial digital, creo que en los pactos la manera en la que vinculamos lo presencial y lo digital se va a transformar, entonces hay que entenderla, cómo se va a dar, ¿no? El estar todos los miembros de la familia, ¿no? Conviviendo en el espacio, ¿no? Doméstico. Creo que ahí, bueno, sí, yo sí he podido mirar, bueno, cómo se han dado estas dinámicas de alfabetización entre los distintos miembros de la familia, pero me parece que son aún incompletas. Creo que una formación de públicos tiene que centrarse en la alfabetización digital, ¿no? La noción de que el acceso significa estar alfabetizado es absolutamente falsa, ¿no? Yo creo que tenemos que capacitar para la navegación, capacitar para la escucha, para la selección, para la negociación con las plataformas, ¿no? Creo que no lo sabemos hacer, ¿no? Cómo darle la vuelta, tenemos que capacitar, eh, tenemos que trabajar el acceso digital más que nunca, ¿no? Me parece que la inequidad en el acceso, está la calidad de las conexiones que hay, las inequidades son brutales, ¿no? Eh, Estamos dejando que sea el mercado, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo con mis alumnos, ¿no? Muchos de mis alumnos se conectan con su celular, pero es muy complicado tomar una clase con un celular, ¿no? Al mismo tiempo no pueden estar viendo, o sea, se generan una serie de dificultades para la calidad de la experiencia que tenemos que trabajar públicamente, ¿no? Creo que mucho va por ahí, ¿no? Es fundamental. La noción del nativo digital es una noción que, si bien nos permite entender formas generacionales de relacionarse con lo digital, ha sido una noción que ha hecho daño en el sentido de pensar que nuestros jóvenes ya lo saben, cuando no saben cuidarse, cuando no saben, eh, venden fácilmente, ceden su privacidad, su información, se ponen en riesgo. O sea, creo que mucha de la capacitación tiene que dar por hecho que no sabemos y que son condiciones además muy nuevas, ¿no? Y creo que
nuestra capacidad de ser ciudadanos digitales pasa por esa formación. Creo que los estados tienen que ponerse mucho las pilas en ese sentido para pensar en cómo voy a dotar a mis ciudadanos de todas las herramientas para librar estos campos. Y lo pienso también en el campo de los artistas. A mí me sorprendió en las encuestas que se han hecho en toda América Latina y bueno, y bien ampliamente a nivel mundial, la bajísima capacidad de digitalización que tiene el mundo artístico, ¿no? Entonces, creo que es un recurso fundamental, no solamente apoyarlos con recursos económicos, sino también apoyarlos con cursos, con toda esa capacitación para que se muevan en esta selva del mundo digital.